o de algún tema de derecho del trabajo sí, algún tema de derecho del trabajo en uno de estos cursos que se hacen en el ejército, pero desde entonces no estaba en un evento en donde en el público hubiese militares, y menos para hablar de un asunto como este. Pero bueno, a fin de cuentas, bienvenido sea, gracias. Oí con detenimiento las palabras del general. Y voy a tratar de situar mi intervención en lo que traía preparado para comentar con ustedes hoy. Porque creo que los trabajadores venezolanos están viviendo una situación particularmente difícil, dura, creo que de las más duras de los últimos años de la vida venezolana, no del siglo sino también de buena parte del anterior. O ahora, cuando estamos nosotros aquí, las colas en las puertas de los supermercados para adquirir cualquier cosa son el pan nuestro desde el inicio del día hasta el final del día. Y los salarios de los trabajadores apenas alcanzan para adquirir los insumos necesarios para vivir. El salario mínimo diario son 187 bolívares con algo. Y un almuerzo cuesta no menos de 300 si se hace en la calle. Pero en particular el tema de la inflación, del deterioro del poder adquisitivo del dinero y la escasez, en mis recuerdos, desde que me conozco, no jamás las había visto juntas en estas proporciones. Y creo que la gran tarea del movimiento sindical en esta coyuntura es ver cómo aborda esa problemática, cuál es su posición con respecto a esto. En paralelo hay un problema bastante serio con respecto a lo que a veces desde la academia hemos dado en denominar la crisis del movimiento sindical. Nosotros tenemos un movimiento sindical altamente dividido, disperso. Y ha sido pues tarea de los que se ocupan de este asunto decir que mientras más desunidos estén los trabajadores, menos posibilidades de éxito tienen frente a sus contrapartes naturales, que son los empleadores, llámese patrono privado o llámese Estado, cuando le toca jugar el rol de patrono. ¿No? Que tenemos también ese problema adicional, por un lado una crisis económica muy grande y por otro lado un movimiento sindical atomizado o dividido. Bueno, a eso iba. Yo creo que parte de la problemática que tenemos que abordar pasa por allí, por discutir primero cuáles son las causas de esa atomización, sobre lo cual cada quien tiene sus propias opiniones. Segundo, cuál debería ser el camino a recorrer para superar esa situación tan delicada. Hay toda una conjunción de asuntos que a lo mejor tocan lo que el general comentó, pero bueno, yo creo que de lo que se trata es de abordar esa realidad con la mayor crudeza posible, para lo cual a veces ciertas, vamos a llamarlas gringolas, estas gringolas ideológicas no ayudan, ¿no? Simplificar la realidad, convertirla en una simple existencia de buenos y malos, derecha, izquierda, puede ser sencillo, pero
generalmente no conduce a encontrar las razones fundamentales por las cuales los hechos de la vida son tan complicados. A Carlos Marx se le atribuye una frase que yo suelo repetir. Decía este señor: lo concreto es concreto porque es la síntesis de múltiples determinaciones. Conocer la realidad, digo yo, implica evaluar la realidad en toda su complejidad y no hacer simplificaciones que terminan retratándonos lo que uno quiere ver, cuando de lo que se trata es de comprender lo que está sucediendo. Yo voy a leerles lo que creo que es un sindicato, o lo que es un sindicato modernamente. Un sindicato de trabajadores es un sujeto colectivo con facultades para autorregularse, elegir libremente a sus autoridades, definir su programa de acción y administrar sus recursos. Su finalidad básica es la defensa de los derechos e intereses de los trabajadores, así como luchar para lograr una equitativa y justa participación en la riqueza que contribuyen a crear con su esfuerzo, además de propiciar la permanente democratización de las relaciones de trabajo. Eso es un sindicato, una organización que constituyen los trabajadores para defender sus derechos e intereses frente a los empleadores, repito, frente a los estados, y que tienen que ser autónomos e independientes. Autónomos frente al patrono, autónomos frente a los gobiernos, autónomos frente a los partidos. Creo que ese es tal vez el problema mayor que las organizaciones sindicales no han abordado, a mi juicio, con la fuerza que se requiere y con las convicciones que se requieren, porque algunos nubarrones han desvirtuado el sentido que esto tiene. Nosotros nos quejamos a lo largo de lo que se ha dado en llamar Cuarta República de que había un predominio de algunos partidos sobre las organizaciones, que había una partidización exagerada de las organizaciones, y lamentablemente creo que estamos en un esquema más o menos parecido, en el cual pues las organizaciones sindicales siguen siendo, o se pretende que sigan siendo, adscritas, dirigidas, condicionadas por organizaciones políticas y por el gobierno. Los sindicatos, repito, tienen que ser organizaciones autónomas e independientes porque su cometido es la defensa de los derechos de los trabajadores. No es que los sindicatos tengan que estar necesariamente enfrentados a los gobiernos, pero tienen que tener una distancia prudencial de lo que desde el gobierno se hace, porque bueno, el gobierno tiene que atender otro conjunto de asuntos que no necesariamente son los que tocan al gobierno, más allá de que el gobierno se defina como gobierno de los trabajadores. La experiencia histórica en esta materia ha sido fatal. Quien quiera, sin ir muy lejos, hay una película reciente que tiene como protagonista a Lech Walesa, yo los invito a todos a que la vean. ¿En qué consistió el mérito de Lech Walesa o del sindicato Solidaridad, que tuvo que enfrentarse a un Estado que se declaraba el Estado de los trabajadores y que tenía a los trabajadores pasando más necesidades de las que humanamente era soportable? Ahora, dicho esto, voy a hacer algún comentario, porque repito, la presencia de los militares aquí de verdad que me entusiasma hacer esos comentarios. Miren, el sindicalismo es un acto de irreverencia y la vida militar está gobernada por otros principios, por la obediencia. Un sindicalista es alguien que está permanentemente confrontándose con su empleador. La disciplina militar no permite esas cosas. Uno de los pocos grupos de trabajadores que el convenio 87, que es el convenio sobre libertad sindical, excluye del derecho de sindicación, es precisamente al sector
militar. Y no lo hace por simple, no lo hace entre otras cosas, porque sabe que siendo el cometido esencial de las Fuerzas Armadas defender la soberanía, tiene que estar construido sobre bases distintas a las que se construye las relaciones que normalmente tienen los sindicatos con sus empleadores. Discutir un contrato colectivo implica peleas, ningún sindicalista puede dejarse dar órdenes por un empleador, porque entonces sus compañeros no lo aceptan o no lo recibirían como sindicalista, y todos sabemos que eso es difícil para los militares. ¿No? Que ahí ha habido un problema serio en los últimos años,